En la clase anterior, pues estuvimos viendo lo que es el perceptrón, su fundamentación teórica, vimos un poco de historia acerca de lo que es el perceptrón y cómo es que inicia el campo de las redes neuronales, cómo se estanca el campo de las redes neuronales, pero cómo resurge. Y luego pues ya empezamos a ver cómo es el entrenamiento de este algoritmo. Vamos a compartir pantalla para ver algunos aspectos en referente al entrenamiento de este algoritmo. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, esta fórmula que vemos aquí es la fórmula del perceptrón de entrenamiento. Entonces, con base en esta fórmula, el algoritmo de entrenamiento del perceptrón queda de la siguiente manera. A esta fórmula vamos a ponerle, a quitarle estas rayitas. Hice todo. Y le vamos a poner 1. Entonces, 1, pues es ¿cómo se llama? El algoritmo es, pues básicamente, la regla de entrenamiento del perceptrón, donde recuerden, es el paso del delta X, ¿ok? Este es el conjunto de vectores mal clasificados y esta es una delta que forza a que el resultado siempre sea positivo. Eso lo veíamos aquí en la función de costos, ¿se acuerdan? Entonces, el algoritmo de entrenamiento del perceptrón conlleva los siguientes pasos. El primer paso se propone el vector omega con pesos aleatorios. ¿Ok? El segundo paso se aplica la ecuación 2, se aplica la ecuación 1, perdón. Y el tercer paso se verifica si omega de n más 1 es similar a omega de n, entonces termina el entrenamiento. Si no, se regresa al paso 2. Y es así de simple, así nos la vamos manteniendo. Ahora bien, resulta, no sé si se acuerdan, el in-min square, cuando lo veíamos, pues el mismo a través del error cuadrático instantáneo nos da un factor negativo que nos permitía ir bajando hasta encontrar el mínimo. ¿Ok? Y recuerden, también tenía aquí un tamaño de paso, ¿verdad? Tenía este tamaño de paso. Entonces, acá vamos a tener un tamaño de paso,
Pero, ¿cómo nos aseguramos que esta función de costo nos arroje hacia un mínimo? O sea, a lo que voy es que se supone que error aquí tengo mis iteraciones. Se supone que mi error pues debe ir disminuyendo. ¿Estamos de acuerdo? Y como ya sabemos, debe disminuir hasta un número, vamos a llamarle epsilon, que es implica que se cumplió esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? En el caso del mean square no hay tanto problema porque el mismo ¿ya me escuchan? Ahora sí. Sí, es que de repente me marcó que no tenía internet. Ok, ¿en dónde me quedé? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. ¿En dónde me quedé para ustedes? ¿En qué parte? Ahí en el paso 3. Ok. Les decía, en el caso del mean square, el mismo menos 2 que está aquí nos ayuda a que vayamos bajando hasta un error mínimo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Pero aquí, esta función de costo que tenemos no exhibe un número negativo. Al contrario, es una magnitud positiva. Y aquí, aunque sí tiene este negativo, este sin negativo es una diferencia. Entonces, aquí viene una situación. Debemos, si vemos ¿cómo se llama? El error entre la respuesta deseada y la respuesta obtenida, pues se supone que conforme vayan pasando las iteraciones, que aquí les llamo n, debe ir cayendo el error. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los problemas por los cuales criticaron precisamente el modelo del perceptrón es que sí corremos el peligro de que en vez de irnos hacia abajo, nos vayamos así. Que en vez de irnos hacia abajo, nos vayamos así. Y que el error diverja. ¿Sí me explico? ¿Por qué corremos ese peligro? Bueno, por la misma función de optimización. Esta función de optimización, JW, no forma una función cuadrática que nos force a llegar a un mínimo. No nos atrae a un mínimo, simplemente es una función absoluta. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Viene la pregunta. ¿Cómo le podemos hacer para lograr esto y evitar esto? Bueno, necesitamos conocer lo que es la prueba de convergencia del algoritmo del perceptrón. ¿Ok? Bien.
El algoritmo del perceptrón presenta una serie de limitantes. Estas limitantes fueron las que pusieron en duda el funcionamiento de este. Entonces, una de ellas es que, a diferencia del error cuadrático medio, el algoritmo del perceptrón puede hacer que el error diverja en vez de que logre converger a un valor epsilon. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para garantizar una solución? Bueno, vamos a hacer una prueba de convergencia que nos ayude a conocer las condiciones que nos van a ayudar, que nos van a permitir, perdón, que el algoritmo logre converger. ¿Ok? Entonces, es necesario conocer bajo qué condiciones funciona el algoritmo del perceptrón. Para ello, vamos a suponer que conocemos la solución omega, es decir, los pesos que me van a generar el menor error, y una constante omega, una constante alfa, que es un valor real. Bien, si es así, entonces voy a agregarla a la ecuación 1. Entonces, W de n más 1 menos alfa W solución, ¿a qué debería ser igual? ¿A qué debería ser igual la solución alfa menos omega de n más 1? A W de n. Pues debería ser igual a 0, ¿no? Porque supone que esta es la solución. Entonces, en algún momento, debe ser igual a este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si es igual, entonces Sí. el omega de n más 1 es la solución. O al menos es proporcional a la solución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para analizar eso, vamos a sustituir en el otro lado de la ecuación, quedando lo siguiente, quedando omega de n menos alfa omega solución menos el paso que multiplica a la sumatoria de todos los valores de x del conjunto mal clasificado de la constante delta x por x. ¿Ok? Obviamente, en algún valor de n,
esta ecuación vamos a llamarle 2 en algún valor de n, 2 debe ser 0. ¿Ok? ¿Para qué? Omega de n más 1 sea la solución. ¿Y quién es la solución? Pues el valor de omega que tiene menos error. Y bueno, entonces lo que se va a hacer es hacer una prueba del error. ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos hacer una prueba del error? ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos analizar el error y asegurarnos que esta resta en algún momento nos dé 0 y que no nos va a dar infinito? O sea, la ecuación 2 o va a converger a 0 o va a converger a infinito. ¿Sí se fijan? ¿Cómo lo hacemos para empezar a revisar que converja a 0? ¿Qué podemos hacer para que asegurarnos que se vaya a 0? Pues ver el cambio que tiene entre cada n y verificar si ese cambio aumenta o disminuye. Si aumenta, pues quiere decir que va a diverger. Pero, Si por ejemplo, fíjate, por eso puse esta figura aquí en esta hoja. Chécate esta figura que estoy poniendo aquí. ¿Sí? Al principio va bajando, pues luego de repente diverge. Pues podemos hacer, ¿cuál fue la estrategia del Least Square para que siempre vayamos a un mínimo? usar la derivada. Elevarla al cuadrado, ¿verdad? Y luego ya con esa derivamos igualamos a 0. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se va a hacer es una prueba del error de la siguiente manera. Esto se toma y se eleva al cuadrado. Entonces, vamos a obtener omega de n más 1 menos alfa omega de n al cuadrado. Y esto va a ser igual a omega de n menos alfa omega prima menos el paso por la sumatoria del conjunto de vectores mal clasificados por la constante delta por x. Y esto también se va a elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos una función cuadrática que va a converger a un mínimo. Aquí yo voy a considerar a omega como una variable y a x como otra variable. Si hago eso, entonces obtengo lo siguiente.
Chequen la ecuación y díganme si la entienden o hay alguna duda ahí. Chequen la ecuación y díganme si hay alguna duda. En el último término, ¿qué pasó con la X que está luego de la delta X? Ok. Aquí debería ir una X chiquita y aquí una X más grande. Déjenme lo borro para que sea notorio. Sería delta X de X. Delta de X por X, ¿ok? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro detalle? No. No, Sí, díganme. no, que sí está bien, o sea, Ok. Ok. Como podrán ver, esto debe ser 0. Y lograr una solución donde exactamente el error sea 0 es bien difícil. O sea, decir que omega de n más 1 menos omega de n al cuadrado sea igual a 0 es como decir que vamos a obtener aquí nuestro error y que nuestro error pues va a ir cayendo de tal manera que en algún punto va a ser 0. Eso realmente pues es algo muy difícil, ¿verdad? Eso es algo muy, muy complicado llegar a tener algoritmos de entrenamiento así. O sea, es muy complicado que en algún momento lleguemos a que el error de n sea igual a 0. Eso es algo muy complicado. Entonces, nuevamente, necesitamos recurrir a que omega de n más 1 menos alfa omega prima de n al cuadrado mejor sea similar a una variable pequeña que va a ser epsilon. ¿Ok? Esta ya me va a permitir que si yo tengo aquí n y mi e de n, pues vaya cayendo y pues por lo menos podemos lograr que converja en algún punto donde tengamos un error mínimo. Entonces, nos vamos a ir por esta situación. ¿Cómo le hacemos para decir que esta ecuación de aquí, la que estoy señalando, sea igual a un valor epsilon en vez de un valor 0? ¿Cómo creen que le pudiéramos hacer así? ¿Cómo pudiéramos hacer eso?
¿Cómo lo pudiéramos lograr? Pues desbalanceando la ecuación, haciendo una desigualdad. Es como pudiéramos lograrlo, ¿ok? Entonces se va a desbalancear un poco la la ecuación. A esta vamos a ponerle, digamos, 2. A esta vamos a ponerle ecuación 3. Entonces lo que vamos a hacer es desbalancear un poco la ecuación 3 para que la solución pueda hacer una aproximación. Se va a desbalancear la ecuación 3. Sabiendo que lo siguiente. 2. Ok. ¿Sí? Primeramente, estoy diciendo que delta por WNX, ese delta por WNX lo estoy sacando precisamente de de aquí. O sea, delta X por WN por X me va a dar un valor siempre, de acuerdo a lo que dice aquí, menor a 0. ¿Ok? Entonces, ¿ok? El desbalance va a quedar de la siguiente manera. ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Por qué en el segundo argumento ahora W solución está traspuesta?
De hecho, debe estar traspuesto desde aquí. Eso nada más para dimensionar que tengamos renglón, columna. ¿Okay? Okay. De hecho, esto está traspuesto desde acá arriba. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué significa esa ecuación que vemos ahí? ¿Qué significa esta ecuación? ¿Alguien me pudiera decir? Lo que significa es que con esto nos aseguramos que esto va a ser siempre va a ser menor a lo que tengamos aquí. Si se fijan. Entonces, el qué tan menor depende ya de la magnitud del error que tengamos nosotros. ¿Ok? Si observa, o sea, aquí esto nos va a dar una magnitud del error con los pesos actuales. Y entonces, con esta ecuación nos aseguramos que omega de n más 1 menos alfa omega de n al cuadrado siempre va a ser menor a esta magnitud absoluta. Entonces, conforme más pequeña se haga esta, menor va a ser el error de aquí. Entonces, aquí ya nos aseguramos que nos vamos a ir, conforme pasan las iteraciones, a un error que va a ser menor a esto de aquí. Ahora, el problema que viene es que hay que evitar que esto debe poco a poco ir a cero. Conforme van las iteraciones, esto de aquí debe tender a cero. O sea, dan de cuenta que conforme n tiende a infinito, esta sumatoria pues debe tender a cero. Eso no lo hemos asegurado aún, pero por lo menos ya aseguramos que omega de n más 1 menos omega solución sea menor a esa sumatoria. Ahora lo que hay que hacer es como respaldar esa condición de aquí que estoy poniendo. ¿Ok? A esta vamos a llamarle ecuación 4. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. ¿Ok?
Voy a hacer dos igualdades. Ahorita van a ver para qué. Voy a llamarle beta cuadrada a lo siguiente. Sí, estoy sustituyendo beta, que viene siendo esto de aquí. Y gamma es esto de aquí. Pero les estoy agregando una condición. Para sustituir beta y gamma ahí en la ecuación, ¿cuál es la condición que les estoy poniendo a ambas? ¿Mm? ¿Cuál es la condición? Que su valor sea máximo. ¿Máximo qué? Lo que significa ahí es que el conjunto de vectores mal clasificados debe de componerse de ¿qué? De vectores de las dos clases. Este símbolo significa que debe estar contenido. Entonces, el conjunto de vectores mal clasificados debe contener vectores vectores de la clase 1 y vectores de la clase 2. Y esa es una condición que vamos a requerir. Entonces, vamos a requerir que durante el entrenamiento siempre tengamos vectores con las dos clases, de la clase 1 y la clase 2. Si solamente tenemos vectores de una sola clase en alguna iteración, entonces ya el algoritmo no va a converger. Entonces es una condición muy importante. ¿Ok? Entonces max significa que haya vectores. ¿Ok? Que haya vectores de ambas clases en esto. ¿Para qué? Para que se entrene con los dos tipos de vectores y que no se sesgue con uno de ellos. Eso es nada más para evitar que se sesgue, o sea, que se vaya y clasifique solamente un tipo de vectores y no otro tipo. Entonces, sustituyendo, esto nos queda de la siguiente manera. Aquí no estamos ya solucionando que esto se va a ir menor a 0. Simplemente estoy poniendo esta condición para que no se vaya a sesgar todo el entrenamiento hacia una sola clase. Entonces, sustituyéndolo, pues nos queda así. ¿Alguna pregunta de esto? Aquí me falta alfa. Espérenme.
¿Alguna pregunta de esto? Ok, entonces yo voy a hacer la siguiente sustitución. Yo voy a suponer que alfa va a ser igual a beta cuadrada sobre veces gamma. Total. La condición que establecimos respecto a alfa es que alfa sea un número, sea un valor real. Entonces, aquí beta cuadrada sobre 2 gamma, pues me da un número real. Si sustituye en la ecuación ese valor de alfa, ¿qué va a suceder? Se elimina 2y y queda menos s por b dada al cuadrado. Lo que sucede es que omega de n más 1 menos alfa omega prima al cuadrado va a ser menor o igual a omega de n menos alfa omega prima, ¿ok? Cuadrado menos esto que viene siendo al cuadrado por beta cuadrada y luego menos, pues, no, perdón, va a ser así. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces esto lo podemos factorizar todavía más. Podemos factorizarlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si ahora esta última expresión que pusimos la expresamos de manera iterativa desde n0 hasta n igual a la enésima iteración, va a quedar de la siguiente manera. A esta ecuación la vamos a llamar 5. Aquí lo va a representar desde omega 0
fue la primera omega, menos omega solución al cuadrado, más beta cuadrada, voy a multiplicar por el siguiente. Aquí nada más estoy representando de manera iterativa. Ok, a lo que viene siendo mi ecuación que le estoy llamando 5. O sea, desde la perdón, desde la iteración 0 hasta la n se puede representar 5 de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces aquí, ahora sí, ya podemos ver la condición para que omega n más 1 menos omega solución vaya y converja hacia 0. ¿Cuál sería esa condición? Si lo vemos ahí. Tómense 2 minutos para analizar esta última ecuación y díganme cuál sería esa posible solución. ¿Cómo podríamos hacer una solución? ¿No se les ocurre cómo? ¿Alguna idea? ¿Cómo podemos hacer para que esto tienda a 0?
Pues esto de aquí nos va a dar un valor siempre positivo, ¿estamos de acuerdo? Y en principio, omega 0 menos alfa omega solución elevado al cuadrado es un valor positivo. Este de aquí es un valor positivo. Entonces, ¿qué tiene que suceder aquí para que conforme pasen las iteraciones, esto tienda a cero? Tipo de ese paréntesis tendría que dar un valor negativo. Tendría que dar un valor negativo en el cual poco a poco ese valor sea proporcional a este número positivo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, para ello, ¿qué condición podemos establecer? Pues podemos establecer la siguiente condición. O sea que estos son un número negativo. Tendríamos que establecer esta condición, ¿verdad? Entonces, estableciendo esta condición, nos aseguramos que lo que esté entre paréntesis nos dé siempre un número negativo y va a llegar un valor tal que en algún momento ese número negativo pues ya sea un número sea un número muy parecido a omega 0 menos alfa omega solución dividido entre beta cuadrado. Entonces ahí es cuando ya llegamos a la solución. ¿Y cómo va a suceder eso? ¿De qué manera va a suceder eso? O sea, ¿cómo vamos a cumplir con estas dos condiciones? ¿Cómo vamos a asegurarnos de cumplir estas dos condiciones? ¿Cómo nos aseguramos tener un valor que al elevarlo a de hecho lo puse al revés, por eso yo creo que no me llegan a la respuesta. Que al elevarlo al cuadrado nos dé un número más chico que si no lo eleváramos al cuadrado. Que ese número sea menor a 1. Que sea un número entre 0 y 1, ¿verdad?
Entonces, pues eso es todo. Tenemos que establecer un tamaño de paso que sea menor a 1 y así, en algún momento, omega n más 1 menos alfa omega solución van a ser menor o igual a valor epsilon, que sería todo esto. ¿Sale? Entonces, con base en este análisis se puede concluir lo siguiente. ¿Qué se puede concluir, chavos? ¿Qué podemos concluir aquí? Que la convergencia va a depender del paso, pues sí, del paso y del valor que tome epsilon. Ok. Primero, el primer punto a concluir es que debemos de tener un rango de 0 a 1 para este paso. ¿Y qué otra cosa pudiéramos concluir? ¿Qué otra cosa pudiéramos concluir de este análisis? Pues que se debe tener, en cada iteración se debe tener un balance en las clases de los vectores mal clasificados, que era lo que le veíamos justamente aquí. ¿Ok? ¿Ok? Si cualquiera de estos dos puntos falla, entonces no se tiene garantizada la solución. Es decir, si yo pongo omega, si yo pongo el paso entre 0 y 1, tengo garantizado que esto va a tratar de llegar a un error similar a 0, que no va a diverger. Perfecto. Eso lo podemos controlar, ¿sí?
es tan fácil como poner omega 0, perdón, poner el tamaño del paso, siempre programarlo con valores entre 0 y 1. Lo que no podemos garantizar es esta parte, que siempre existe un balance en los vectores mal clasificados. Si en algún momento del entrenamiento eso se desbalancea, entonces es posible que nuestro clasificador se sesgue y nos dé una mala clasificación. Y ese es el problema que tiene el algoritmo del perceptor. Entonces, pues el resultado de este análisis pues son estas dos conclusiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? El valor de epsilon, ¿cómo lo determinamos nosotros? O sea, nosotros decimos que queremos que el error llegue, por ejemplo, a 0.15 o algo Sí, así. el error lo estableces tú. Tú decides hasta dónde logra converger. Casi siempre el valor de epsilon varía de 0.001 a 0.01 dependiendo así de los valores que vayas a manejar. Otros lo que hacen es que dejan entrenando hasta que ya el algoritmo llegue a un error determinado y que ya no se mueva de ahí, que ya no se mueva, o sea que omega de n más 1 sea similar a omega de n y ya no cambia. Entonces ahí paran el entrenamiento y ven si la clasificación es adecuada, pero generalmente se establece un valor de epsilon de 0.0 y algo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda antes de la ecuación 5. Sí. ¿Cómo es que se llegó en el segundo argumento a menos s beta cuadrada con la sustitución? Porque haz de cuenta que alfa es igual, la asignamos como beta cuadrada sobre 2 veces gamma. Entonces, si lo sustituimos aquí, alfa quedaría como beta cuadrada sobre 2 veces gamma, entonces el 2 gamma se nos elimina y nos queda la beta cuadrada. Ah, ok, ya. Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, pues esta fue una de las principales críticas del algoritmo del perceptrón, que no siempre converge. Y luego hay otra situación, pero que esa situación detonó lo que ahora conocemos como el perceptrón multicapa. El problema del XOR. Vamos a hablar ahora del tema perceptrón multicapa y backpropagation. ¿Se alcanzan a ver los apuntes? Sí. Bien, como se mencionó en el tema anterior, la red perceptrón y su algoritmo de entrenamiento tienen las siguientes desventajas. La primera es el entrenamiento requiere de una cantidad de muestras mal clasificadas que se mantengan balanceadas en todas las iteraciones. El segundo, el perceptrón es una función discriminante lineal binario que no puede solucionar problemas tan sencillos como el XOR. ¿Sí? ¿Por qué no? Vamos a verlo aquí. Para una AND, aquí tenemos una AND, aquí tenemos el 0, 1, 0, 0 y 1, 0. Y aquí el 1, 1 que debe estar en esta clase. Entonces basta un hiperplano así para poder clasificar una AND. Una OR, pues es 0 en 0, 0, en 1, 0 es 0, en 0, 1, perdón, en 1, 0 es 1, en 0, 1 es 1 y en 1, 1 es 1. Entonces vas a poner un hiperplano aquí para separar. Y listo. Pero una XOR, no sé si se acuerdan de la tabla de la XOR 1, X2, la XOR, ¿cómo es?
¿Se acuerdan cómo era una XOR? 0, 1, 1, 0. Pues como el predicador, solo que en 1, 1, 0. Pues aquí es 0, 0 y aquí es 1, 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si lo ubicamos en el hiper plano, pues necesitaríamos 2 rayas para poder clasificar. Entonces, una sola perceptrón no puede solucionar el problema de la XOR, ¿se fijan? Porque necesitaríamos combinar esta raya y esta para poder llegar a la solución. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, el perceptrón es una función discriminante binaria que no puede solucionar un problema tan simple como lo es el perceptrón. Entonces, para dar solución a este problema, surge a mediados de los 70 el perceptrón multicapa y a mediados de los 80 su algoritmo de entrenamiento, que es el backpropagation, que fue el que le dio resurgimiento a las redes neuronales artificiales. En la actualidad, la perceptrón multicapa se le suele llamar también Feed Forward Neural Network, FNN por siglas en inglés. Y vamos a ver, analicemos lo que acabamos de comentar. Efectivamente, una sola neurona perceptrón no puede solucionar un problema de la XOR. Entonces, de acuerdo a estos apuntes de aquí, ¿cómo pudiéramos hacerle para que a través del concepto del perceptrón pudiéramos resolver una XOR? De acuerdo a esto que viene ahí, ¿cómo le pudiéramos hacer? Pues sería necesario utilizar dos clasificadores. Así es. Necesitaríamos 2 clasificadores, pero ¿cómo serían esos clasificadores? Pues serían combinar una AND con una OR, ¿se fijan? ¿Sí lo notan? Bien, no sé si se acuerdan de cuando veíamos estos conceptos de función discriminante lineal, veíamos que había que trazar un hiperplano para dividir mi espacio de características en 2 subespacios, el subespacio de la clase 1 y el subespacio de la clase 2. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí al establecer este hiperplano, aquí estoy creando sobre esto una clase. Como pueden ver ustedes, aquí estoy estableciendo un subespacio que representa una clase. Y de este otro lado estoy representando otro subespacio que representa la otra clase. Para el caso de la XOR, lo que estoy haciendo es más bien establecer un subespacio de una clase que va a estar acotado por 2 líneas y el otro subespacio es el resto. ¿Ok? Si se fijan. Entonces, combinando una AND y una OR,
acotamos un subespacio que es el que nos va a permitir representar una clase y el resto del plano en la otra clase. Entonces, podemos notar lo siguiente. Podemos notar que si combinamos si combinamos una AND, una OR, resolvemos el problema de la XOR. Entonces, si yo me agarro a entrenar un algoritmo, ¿ok? Si yo me agarro a entrenar un algoritmo con 3 neuronas perceptrones configuradas de esta manera, aquí tengo las entradas. Esas entradas van a una neurona que es una AND, a otra neurona que es una OR, y las combinamos, formamos aquí la XOR. Esto está representado aquí. ¿Ok? Sí, esto está aquí representado. ¿Cómo es eso? Veámoslo bien. Para ambas, para G1 de X y para G2 de X, los pesos simplemente valen 1. ¿Ok? Para ambas, los pesos simplemente tienen el valor de 1. Lo que cambia es nada más el sesgo. Vamos a ver, G1 y G2. De acuerdo a lo que ven ustedes, ¿quién sería G1 y quién sería G2? ¿Quién sería la AND y quién sería la OR? G1 sería la OR. G1 sería la OR. Entonces, esta sería la OR. ¿Y quién sería la AND? G2. ¿Quién? G2, ¿ok? Muy bien, ¿los demás están de acuerdo? Sí. Ahora, Sí. G3. G3, esta, ¿funcionaría ahora sí como una XOR? Díganmelo ustedes. ¿Funcionaría como una XOR? Pues sí, ahí depende de las salidas de G1 y G2. Sí, o sea, aquí las salidas de G1 y G2 te van a dar 0 o 1. Eso es de fuerzas. Pero ya esos ceros y unos que te dan, te daría la XOR. O sea, ya aquí, con base en lo que vimos, Y1, Y2, pues te van a dar 0, 0, 0, 0, 1 y 1, 1. La pregunta sería, G3 de X nos da una XOR, según lo que se ve ahí. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, quiere decir que para yo hacer una XOR necesito 3 neuronas, ¿verdad?
necesito 3 neuronas. Estas 3 neuronas están configuradas de tal manera que 2 están a un mismo nivel y otra toma como entrada las salidas de estas neuronas. ¿Ok? Esto quiere decir que tengo neuronas en diferentes niveles. ¿Ok? Y a esto se le va a conocer como perceptrón multicapa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto es una perceptrón multicapa. ¿Por qué se llama perceptrón multicapa? ¿Por qué lo estamos llamando así? Porque hay bueno, en este caso sería nada más un perceptrón, pero pues habría perceptrones que dependen de la salida de otros perceptrones. Así es, aquí tenemos varias neuronas perceptrón configuradas de tal manera que las salidas de algunas neuronas son las entradas de otras. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre lo que fue el modelo de Rosenblatt original y lo que es el perceptor multicap. Es simplemente que el MLP o perceptor multicapa colocan neuronas en formas jerárquicas para combinar las respuestas de estas. Mientras que la percepción de Rosenblatt pues, es un conjunto de neuronas que pues, están en forma independiente. Entonces, esto ayudó a dar una mejor solución a varios problemas utilizando el concepto de neurona perceptor. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta aquí? No. No. ¿No? Ok. Bien, entonces, el perceptor multicapa tradicional tiene la siguiente forma. Tiene su vector de entrada, caso X, ¿ok? Y luego X va a alimentar a todas las neuronas de la capa oculta y la salida de todas las neuronas de la capa oculta van a formar un nuevo vector, vamos a llamarle un vector Y1. Y ese vector Y1 va a alimentar a las neuronas de la siguiente capa. Y la salida de las neuronas de la siguiente capa se van a combinar para formar un segundo, un siguiente vector que va a ser la entrada de otra, ¿cómo se llama? Otra neurona, otro conjunto de neuronas con capas ocultas y así sucesivamente. Entonces, así vamos a llegar a a un conjunto de neuronas que forman diversas capas. ¿Ok? Entonces, pues aquí lo podemos ver ya más descrito, ¿verdad? La capa de entrada es simplemente el vector X de entrada. ¿Ok? Que para efectos de nuestra materia es el vector de características. En el modelo de Machine Learning, en el modelo tradicional de Machine Learning, ¿ok? Vamos a tener nada más dos capas. Una capa que le vamos a llamar la capa oculta y otra capa que es la capa de salida. Esto en el modelo tradicional del Machine Learning. Entonces, la capa oculta es un conjunto de neuronas de perceptrón que van a formar varios discriminantes lineales y la capa de salida tiene un conjunto de neuronas que representan cada una de las clases. Fíjense en la siguiente figura. Tenemos
la neurona Y11, la neurona Y12 y la neurona Y13. ¿Ok? Entonces, la neurona Y11 va a formar esta raya de aquí. ¿Ok? Ajá, pinto otro color para que no. La neurona Y11 forma este discriminante. La neurona Y12 forma este discriminante y la neurona Y13 forma este discriminante. ¿Ok? Entonces, ambas, las tres neuronas, forman un vector que es Y1. O sea, aquí Y1 pues es la combinación de un vector que es la salida que es Y11, Y12 y Y13. Tal como en la entrada pues será X1, X2 y así sucesivamente hasta XP, ¿verdad? Entonces, esta es la entrada para la neurona 2.1 y la neurona 2.1 va a combinar los discriminantes para formarte dos clases. La clase, vamos a llamarle W1 y la clase W2, ¿ok? Entonces aquí voy a tener la clase, no puedo pintar la figura, pero aquí lo que está en gris es la clase W1 y lo que no está en gris pues es la clase de W2. O sea, la neurona de salida va a recombinar los subespacios generados por las neuronas, ¿ok? Para formar ahora sí lo que viene siendo el subespacio de la clase 1 y de la clase 2. ¿Para qué? Bueno, pues para formar clases que no necesariamente sean lineales. Si se fijan aquí, las clases, la que está representada en gris, forma una distribución totalmente no lineal. ¿Ok? Y esa es la utilidad de la percepción multicapa cuando son de niveles. Entonces, pues el algoritmo pues consiste en esta estructura. Tómense 5 minutos para analizar lo que viene siendo esta estructura que se ve en esta figura. Y luego me escriben qué es lo que significa. Sale. Tómense 5 minutos para revisarla.
Bien. ¿Qué significa esta figura que ustedes ven ahí? Es como la estructura de los perceptrones entre las distintas capas. Ahí pues pues para la capa de salida, pues cada uno de los perceptrones toma la salida de los perceptrones de la capa anterior. Ok. Sí, así es. Aquí pues vamos a tener por aquí ya sea el vector de entrada o alguna otra capa. Entonces este alimenta a todas las neuronas. ¿Sí? Se suman todos los elementos por los respectivos pesos con el vías. Estos rombos significan 2 vías, pasan por la función de activación y luego el resultado alimenta a las demás neuronas de la siguiente capa y así sucesivamente. Entonces esta es la capa R-1 y esta es la capa R. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás? ¿Alguna pregunta de esta figura? No. ¿No? Bien. Lo típico es que se maneje la entrada, la capa oculta y la capa de salida. Si tenemos ya más capas ocultas, es cuando llegamos a lo que es aprendizaje profundo. Y la función de activación de estas neuronas perceptorón puede ser sigmoidal, puede ser función de base radial, puede ser una función binaria. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Duda? ¿No hay duda? No. ¿No? Muy bien. No sé si ya revisaban la plataforma, ya hay una tarea de discriminantes lineales para que la estén resolviendo. Y me gustaría, yo sé que a partir del lunes ya son vacaciones de Semana Santa, ¿verdad? Me gustaría ver si de todas maneras el lunes nos podamos ver para hacerle la clase del backpropagation, ya para dejar cerrado el tema de las redes perceptor. Ya nada más regresando de vacaciones nos ocupamos de Support Vector Machine. No sé cómo anden de tiempo el lunes. Si van a andar de viaje o si tienen chance o no tienen chance. Yo sí Yo tengo sí. chance, no sé los demás. Sí, igual. Ok. Sí, está bien. ¿Y tú, Raúl? Sí, también. Sí, tengo chance. Ok, entonces el lunes nada más nos vemos para cerrar el tema con lo de backpropagation. Ok. Por lo pronto, ¿alguna pregunta, alguna duda? No he revisado toda la tarea, Nomás. pero La tarea de extracción de características, esa creo que ya la revisé. no, Los resultados. sí, de la tarea 2 ya, pero no, yo decía para la nueva tarea. Si lo que vamos a ver el lunes es parte de la tarea, porque se supone que está la entrega para el lunes. No. No, según yo no se pide nada de backpropagation ni de Support Vector Machine. Ok. Si se pide, por ejemplo, que el algoritmo de entrenamiento del perceptor, aunque lo vimos el lunes pasado, que lo implementen para hacer una AND y una OR. Así como el in-min square. Pero ahora en vez del in-min square, el algoritmo del perceptor. Sí. Hasta ahí llega, que yo me acuerdo. Déjame lo veo. De todos modos, porque luego a veces me confundo. Puede subirnos también las notas. Sí, ahorita les voy a subir las notas y también los apuntes de Word que les acabo de poner. Es tarea. Tarea 3. El primero es sobre análisis de discriminantes lineales. El segundo,
el caso multiclase. El tercero es pues analizar la igualdad del error cuadrático instantáneo. El tercero es sobre analizar un perceptrón, un caso del perceptrón. Y el 5 es hacer la función lógica. Sí, ¿no? O sea, ya eso es lo que vimos ahora, ya no entra en esta tarea. Ni tampoco lo que vamos a ver el lunes. Ya para eso es la siguiente tarea. Por eso es la siguiente tarea. Se las voy a poner desde Semana Santa, pues les tengo que poner fecha de entrega posterior porque sí va a requerir hasta su por vector machine, pero eso ya lo platicaremos luego. ¿Ok? Bien, si no hay dudas, voy a dejar de grabar.